gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Esta emisión la hacemos desde mi querida provincia de Corrientes, con el señor vicecanciller de la República Argentina. Él ha ocupado diversos cargos de gran trascendencia. Ha estado en Londres, ha estado en Washington y ha estado varios años en Naciones Unidas. Y su cargo anterior, al que hoy está ocupando como vicecanciller, lo llevó a cabo en Rusia. Ahí estuvimos, nos conocimos y hablamos bastante. Tengo gran gusto de un profundo respeto por su trayectoria, por su hombría de bien, porque yo creo que en la Argentina tenemos que entender, los argentinos, perdón, que uno puede coincidir, puede discrepar, y creo que a veces la discrepancia es mejor que la obsecuencia. Entonces creo que esto es sumamente positivo. Hoy tengo el gran gusto de que esté en Corrientes de Pensamiento, como ha estado otras veces, el embajador Pablo Tetamán. Querido Pablo, te agradezco mucho tu presencia. Y tengo el gusto de hablar con vos desde mi provincia de Corrientes. No digo que sea la mejor, pero anda cerca de eso. ¿Qué te parece? Te agradezco primero tu presencia, te agradezco mucho. Y si comenzamos hablando un poco de la situación mundial, que creo que tiene una enorme importancia, sobre todo por los cambios que se produjeron de un tiempo a esta parte, no es lo mismo ahora que 30, 40 años atrás. Muchísimas gracias, como siempre, por la amabilidad con la que recibes mis comentarios. Me parece excelente que estés en la provincia de Corrientes. Los amores son los amores, y uno tiene que ser respetuoso y mantenerlos, porque así es la vida. Y es cierto que estamos en una situación internacional que ha cambiado muchísimo, y que tiene que movernos a la reflexión, porque lo importante para la Argentina y para todos nosotros es que tengamos la mejor radiografía posible de lo que pasa internacionalmente, para poder tener en claro cómo avanzo yo los intereses de la República Argentina en el mundo del año 2022. Y tal vez la historia nos sirve como orientación, nos sirve para aprender lecciones, pero no necesariamente es el camino del futuro. Y por lo tanto el camino del futuro es un desafío muy grande, que lo han enfrentado generaciones anteriores a las nuestras, mejor o peor, pero nuestro desafío es hacia dónde marcha el mundo en la segunda mitad del de los 2000, y nosotros qué vamos a hacer para prepararnos. Está claro que hemos heredado un sistema que surgió de la Segunda Guerra Mundial, un sistema en donde no llegaban a 60 los países independientes en ese momento. Las Naciones Unidas se concibió como una organización en la que participaban actores que venían de una historia común. Así fue ese de enfrentamiento, pero que hoy tiene 193 miembros, y los 193 miembros incluyen a muchos países que no tuvieron la misma participación y que hoy tienen otros objetivos. Esa tensión existe. Desde 60 a 193, man. Así es. En realidad 54 a 193. Lo cierto es que hoy nos encontramos además que muchos países que se acompañaron en ese inicio hoy se encuentran enfrentados. Y está claro que países como Estados Unidos o China o Rusia tienen un planteo de esta situación distinta, en donde hay tironeos de intereses que no son nuevos y que no podemos analizar tampoco como nuevos. Tenemos que ser conscientes que esto viene de más atrás y que genera una situación distinta en donde se está renegociando tal vez las relaciones internacionales para el periodo que viene. Si eso es así,
la Argentina, no, me parece a mí, tiene que tener en claro cuáles son los planteos de ese desafío, qué es lo que le interesa a la Argentina y cómo vamos a hacer para que nuestra voz se escuche. Y en ese sentido está claro que estamos siendo testigos de un enfrentamiento entre grandes potencias. Se hablaba en una época del regreso hacia los regionalismos. Sería un desafío tratar de realmente desarrollar eso ahora, porque lo que hablábamos de regionalismos tenía que ver con integraciones económicas, y hoy en realidad no podemos encontrar necesariamente bloques regionales que se estén enfrentando. Lo que estamos es en una situación distinta, en donde los actores de primer nivel han cambiado los nombres. Hay países que tenían menos peso que hoy tienen pesos mucho más importantes, que tienen que ver con su crecimiento económico, que tiene que ver con su población, tiene que ver con sus recursos. Y alguien puede pensar rápidamente que me refiero a China, pero me estaba refiriendo a la India. Uno ve que en realidad no necesariamente quienes uno cree que están de un lado del mostrador están de acuerdo entre sí, y no necesariamente el debate se va a dar por ese lado. Que hay una puja de poder, sí, que hay un trasfondo económico, sí, hay un trasfondo también histórico y cultural. El impacto inmediato que nosotros tenemos, a veces me parece que no se advierte con claridad, es en dónde termina esta tensión, cuáles son las reglas de juego nuevas, cómo se va a reorganizar la comunidad internacional y qué papel nos va a tocar a nosotros. En ese trasfondo económico está claro que hay un desafío de nuevo, porque eso sí que no es nuevo, en recursos naturales. Está el tema de la energía, está por supuesto el desafío frente a una población mundial que crecienta del tema alimentario. Entonces, uno puede ver en eso, bueno, una oportunidad. Sí, yo creo que tuvo mucho acierto el presidente de la Nación cuando dijo: no me pregunten si como derivado de una guerra yo me puedo beneficiar, porque sería no ético. Y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Y ahora vi que estos días, hoy creo, hasta ayer, estoy en Corrientes por unos días, después solemos a veces conversar en Cancillería. Por el precio de la soja se ha establecido $200 por unos días, ¿no? Por un tiempo. Y lo otro que quería decirte, me parece a mí que el problema serio que repercute en muchos países del mundo es esta diferencia con el tema de Taiwán de Estados Unidos con China, porque ha repercutido muy duramente, y sobre todo porque, por lo que vos hablabas, el tema energético y todas estas cuestiones, introduce inconvenientes no solamente en ellos dos, sino en el mundo en general. Yo hablaba con un amigo el otro día que estuvo en Estados Unidos y vio las consecuencias que esto producía. Y tenemos en cuenta que el crecimiento de China no podemos dudarlo. Yo creo que estuve en el 90, 90 y pico, y cuando fui de nuevo, 2001 creo que fue, un cambio sustancial en las cosas que ocurren. Y ahora por este problema, que es pequeño, fíjate lo que ocurre. Incluso en nuestro país, cuando se llevó aquella reunión del grupo de los 20, quedaron los dos presidentes un día más para tratar a fondo ese problema. Y lo otro que yo quería señalar, que vos lo decías recién, es que nosotros tenemos que hablar, debatir, analizar, discutir incluso, sin que nos sintamos subestimados por nadie, sino que nos hagamos respetar como corresponde, por los principios, por lo que somos, por lo que podemos ser, y planteando principios a los cuales no podemos renunciar por ningún motivo, defendiendo a nuestros compatriotas fundamentales y a nuestro país. Creo que el desafío claramente está allí. Nosotros
de nuevo, cuando se habla de las diferencias entre Estados Unidos y China, no hay nada nuevo. Esa discusión, los memoriosos recordarán que de alguna manera en la época en que era presidente Nixon, en el momento en que Kissinger empezaba a pesar en la conformación de la política exterior de los Estados Unidos, planteaba la necesidad que Estados Unidos cambiase un poco su visión, porque la realidad de China era distinta a lo que estaba en el imaginario popular de la época. Si ya lo vio en aquella época, resulta a veces extraño ver que es como si nada se hubiera dicho, nada se hubiera visto, y la evolución era una evolución previsible. ¿Cómo se da esa confrontación? Si eso se va a debatir de una manera de puja por el poder, si se va a debatir con una puja por la presencia económica, o si eso va a derivar en confrontaciones armadas, es una cosa que cualquiera puede elaborar una teoría basada en cualquiera de esas tres opciones o una combinación de ellas. Obviamente, la peor es la confrontación armada. Y la verdad es que uno ve hoy en el mundo donde la confrontación armada no ha desaparecido como opción, y eso ya no es confrontaciones entre actores de nivel que no tienen impacto más allá de lo regional, y que a veces uno se olvida que existen y que tiene víctimas, y que es importante no olvidarlo, pero esto a veces toma también dimensiones de carácter global, en donde ya, aunque yo no sea de la región, aunque yo no participe, voy a tener impactos en mi vida real. Entonces ya no es como observador solamente, y como alguien que puede sentimentalmente encontrarse ligado, sino que eso va a tener repercusión en temas básicos para nosotros. Que la Argentina siga siendo un país que es productor y que es en realidad detentador de las riquezas con las que hemos sido beneficiados, nos obliga a pensar entre todos nosotros si vamos a jugar el papel de quien abre la casa para que se lleven todo lo que tenemos adentro, o vamos a tratar de ver si tenemos como objetivo principal protegernos entre nosotros y tener una buena aventuranza entre los argentinos, y que en todo caso vengan a la Argentina como en el pasado todos aquellos de personas de buena voluntad. Pero fíjate, querido Pablo, el tema de cuando Chile encaró el tema de la cuenca del Pacífico, es un gran resultado con 12 países, de los cuales estaba Canadá, cuando estuvo Estados Unidos también, y después estuvo Japón también. Y hoy vos mencionaste, digo, y nosotros cuando encaramos, a mí me tocó entonces gobernar mi provincia. Nosotros con el doctor Alfonsín, cuando iba a asumir Tancredo Neves, que falleció, que asumió Sarney, se empezaron a alargar las primeras cuestiones con respecto al Mercosur, la parte de Foz de Iguazú del lado brasileño. Invitó a 2 gobernadores, lo invitó al doctor Bárbara Rechea de Misiones también. Y me acuerdo que el embajador nuestro era don Chocho Vázquez. Y lo otro que digo, que el otro día estuve hablando comunicándome con nuestro embajador en la India, vos mencionaste India, con el embajador, que es mi comprovinciano, está claro. Decía lo importante que es. Yo le dije que estos días vamos a tratar de, por Zoom, hacer una nota hablando un poco de lo que él podía exponer. Él estuvo en Australia antes, ahora está. Y lo otro que ahora se produjo en el cambio de gobierno en Chile, este plebiscito que dio un resultado que a lo mejor no se esperaba en el momento, donde votó el 86% de la gente, y donde el Poder Ejecutivo, el actual presidente, perdió por 86%. Así que esto veremos si es una cuestión
que obedece a que la gente no estaba preparada para esto, o se produjo de un día para el otro y produjo un impacto que por ahora ver cómo termina. Yo ahí quiero recordar lo que nos pasó a nosotros en el 94, con la elección de reforma de la Constitución, donde prácticamente, yo digo la postura mía, esto no quiere decir que yo tenga razón, yo me había opuesto a esta reforma. Después tuvo algunas cosas buenas, pero en lo que no cumplimos mucho fue en darle rango continuado a los partidos políticos en lugar de mejorar, creo que no hemos mejorado. Esto lo digo en general y creo que tenemos la obligación de hacerlo. Sobre todo buscando coincidencias, buscando un encuentro nacional que creo que hace falta. No pensar solamente en el sector al que pertenecemos, sino en los sectores que entre todos, pero una discusión sincera, una discusión justa, una discusión en la que hagamos la verdad y los políticos se preparen, conozcan los temas y tengan un proyecto de país que seguimos un poco improvisando, esa es la verdad. Creo que nuestra obligación es... Y lo otro que es importante es decir, no sabía con qué me iba a encontrar o me encontré con algo que no correspondía. Cuando tenemos que tener en cuenta que generalmente tenemos la mala costumbre de no reconocer que nos equivocamos. Yo le digo acá públicamente que me equivoqué varias veces. Y creo que esto es fundamental. La gente quiere que la dirigencia diga las cosas como son. Nos quedan 4 minutos para que vos te explayes con total tranquilidad. Muchas gracias. Creo que estamos... hay muchas lecturas que podemos hacer. Por supuesto, yo no voy a hacer comentarios sobre la política interna de Chile, pero hay cosas que creo que están en los números. Hubo una altísima participación de la población en las elecciones, en el plebiscito que tuvo lugar, más alta, porque en realidad se hizo de una muy buena convocatoria, 85% del electorado que participe, es más alto a veces que en nuestras propias elecciones, en donde es obligatoria la elección. Por otra parte, obviamente, hace que tal vez algunos de los observadores no hayan estado acostumbrados a tomar el pulso del electorado de la manera que habitualmente lo hacían, y se dio un resultado que no era el previsto en esos porcentajes, con 60% rechazando y 40%, no llegaban a 40% los que aceptaban la reforma. Pero creo que lo que quedó de todas maneras planteado del otro lado es que hay, en el lado de Chile, hay cosas que la gente quiere modificar. Lo dijeron cuando pidieron la constituyente, no estaban del todo satisfechos con el resultado. Y creo que eso es una buena lección si uno lo quiere tomar internamente. Sacando de lado qué es lo que se estaba discutiendo, saber que simplemente hacer el diagnóstico, que la gente no está de acuerdo con la situación, no significa que la solución que la gente va a apoyar es la que yo creo que es la mejor. Entonces, para trabajar en esa solución, yo creo que nosotros tenemos mucho para discutir internamente, y tiene que ver con proyecciones internacionales también, porque haciendo referencia a lo que es la cuenca del Pacífico, yo recuerdo que cuando empezaba en mis primeros trabajos internacionales, yo ni siquiera soñaba en ese momento con ser funcionario del servicio exterior. Recuerdo que la gente hablaba de la necesidad de poder salir con nuestras exportaciones hacia el oeste. Me dijeron que no al instituto. El tema es, hoy nosotros lo que estamos viendo es que se ha replanteado el debate de los corredores bioceánicos. Nosotros tenemos un debate allí que involucra a nuestras provincias, y tenemos que saber, bueno, pero ¿qué es lo que le beneficia a la República Argentina? ¿Vamos a hacer una transmisión de bienes de otros,
o la Argentina va a participar en estos corredores bioceánicos, que bajo esa palabra un poco abstracta yo puedo encontrar distintas cosas, pero que en el caso de la Argentina sí tiene que ver con inversiones en transporte, con inversiones en comercio, con seguros, con pasos fronterizos y eventualmente con aprovechamiento de capacidades portuarias. Entonces, si yo creo que la relación económica con Asia es una cosa importante del futuro de la Argentina, yo tengo que encontrar el modo de intercambiar eso de la mejor manera posible. Ese tipo de debate que tiene mucha gente directamente involucrada y que lo siguen día a día, no forma parte del debate general, no forma parte del debate público. Tal vez tendríamos que prestar un poco más de atención. Yo te hago nos queda un minuto. Sé que tenés poder decirte 2 preguntas. ¿Cómo anda el tema de la Unión Europea, donde nosotros, cuál es el rol que queremos jugar? Y lo del Mercosur, del cual hablé antes, ¿cómo lo ves en este momento? El Mercosur es no solamente un proyecto. El ser humano estaba planteado y viviendo en la zona del Mercosur antes que llegaran los europeos. Los europeos se instalaron en el mismo lugar. Esto se llama la Cuenca del Plata. Esto tiene que ver con los acuíferos guaraníes. Esto es una realidad que va más allá de las decisiones. Y por lo tanto, yo siempre repito que la diferencia entre un contrabando y una integración es una ley. Tenemos que negociar las leyes para que esto se transforme en una realidad. No nos olvidemos que este es uno de los derechos fundamentales de lo que podría llegar a ser la Asociación Latinoamericana de Integración. Y por otro lado, si bien tenemos discusiones en este momento, está claro que ninguno de los miembros fundadores y permanentes del Mercosur abandonan el Mercosur. Tenemos distintos proyectos de por dónde y cómo avanzar. Esto es lógico y está bien, porque el Mercosur se amesetó y hay que relanzarlo y tenemos cada uno la idea de cómo hacerlo. De ahí, uno no tiene que extraer necesariamente una lección a la relación con la Unión Europea, porque el acuerdo que se hizo se ha consultado como se deseaba al sector productor argentino. Hay desafíos con este acuerdo, pero la verdad es que en este momento estamos un poco parados esperando a ver qué es lo que los europeos mismos piensan con respecto a lo que ellas llaman el impacto ambiental de todo esto, que puede tener una relación con la parte comercial también. Entonces, ojo a visores y esperando a ver. Te agradezco mucho tu presencia. Muchísimas gracias por la invitación de siempre, la amabilidad, y espero siempre estar a disposición para hacer un aporte. Y seguiremos dialogando. Si Así Dios es, quiere. Es lo importante. Un abrazo. Buenas tardes. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice, llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba ahí. Decime que tenía la app Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Todas las noches, al cerrar el puestito de artesanías, el duendecillo seguía ahí, como diciendo, nunca me venderán. Un día, un turista
pareció haber caído en sus encantos. Qué lindo duende, dijo. Pero no encuentro el QR por ningún lado. Decime que apareció el QR Galicia que sirve para que le paguen desde cualquier app. Salvadoramente, entre los palos santos y los saumerios asomaba el QR Galicia y pudo pagar con... Se lo acreditaron al toque. Galicia. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiaria de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. La verdad que hemos recorrido el mundo, que sea en análisis profundo, un hombre del conocimiento que estuvo como el vicecanciller, embajador Pablo Tetamán. Estuvo en Naciones Unidas mucho tiempo, lo cual permite una visión muy amplia de lo que ocurre en el mundo. Estuvo en Washington, estuvo en Rusia de embajador, hoy vicecanciller, con condiciones bastante profundas de lo que ofrece el servicio exterior cuando uno profundiza sus conocimientos y estudia en profundidad los temas. Se puede coincidir o no en ciertos aspectos, pero lo importante es el debate, el análisis, el conocimiento de los temas, lo profundo que pretendemos hacer. Sobre todo, lo más trascendente de todo es que dialoguemos con todo el mundo, pero que Argentina haga respetar lo que verdaderamente corresponde, sin sentirse inferior a nadie y sentirse en igualdad de condiciones para defender los principios de todos nuestros compatriotas y de nuestro país, o de nuestra patria en definitiva. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.